Justo estamos arrancando esta columna de antropología, de análisis, de reflexión, en la que el antropólogo Nicolás Guigú nos acompaña y siempre es un gusto dialogar con él sobre temas tan pero tan interesantes. Nicolás, primero que nada, como siempre, la bienvenida y el gusto grande de recibirte. ¿Cómo andás? Bienvenido a Fuerte y Claro. ¿Cómo andás, Martín? ¿Andás Bueno, bien? muy bien, muy bien, muy bien. Hoy, justo en la apertura del programa, hacíamos mención a esta iniciativa que el Ministerio del Interior ha presentado, vinculada a, bueno, la necesidad, en un tiempo prudencial por lo menos, de pedirle Mm, a todos los ciudadanos el registro de ADN y no solamente a los que están en la cárcel, a los efectos de, bueno, sí, facilitar las tareas de investigación, etcétera, etcétera. Y yo planteaba algunas preguntas que a mí me parecen interesantes y que las quiero compartir contigo también, porque el tema de hoy, sí, hablando de la libertad y de la seguridad y de los límites de la libertad que vos planteabas, viene muy bien con este tema que yo planteaba, ¿no? Yo decía, bueno, entre algunas preguntas que aparecen, ¿no? ¿Uno está dispuesto en un proceso donde se supone que vivimos en un país garantista de determinadas libertades y tenemos un gobierno que sí. exalta determinadas libertades, a pasar por un proceso de obligar a las personas a aportar su información de ADN? ¿Quién va a custodiar, ¿no? esa información que es tan sensible y tan importante? Y tal vez la pregunta más jugosa de todas, ¿no? Y ahí te dejo hablar a vos. eh, ¿Hasta qué punto estamos dispuestos a ceder nuestra libertad en pos de una mayor seguridad de la que ya tenemos, Nicolás? Por dónde te parece Sí, entrarle a un bueno, tema la tan... eterna pregunta que he planteado varias veces en esta columna y que la vuelvo a reiterar hoy, que es una vieja pregunta de que tiene que ver con, obviamente, las reflexiones sobre el poder en el marco del pensamiento occidental, que es quién vigila a los vigilantes. Es siempre la misma pregunta. Entonces, digamos, cuando se genera todo un sistema de control, muy interesante, por ejemplo, Martín, el desarrollo de los drones en China en este momento, ¿sí? Sí, Que muchos de ellos tienen formas de animales, de palomas, de otros, de pájaros y demás, y lo que hacen es vigilar a los ciudadanos permanentemente. Todo el tema de reconocimiento, las máscaras de reconocimiento facial, que son cada vez más comunes. Es decir, algo que podría ser utilizado en un espacio acotado o en una situación limitada, pasa a ser utilizado normalmente, ser una práctica normal de control sobre los ciudadanos. Y bueno, eso es muy complejo porque los estados no son transparentes, claramente, e inclusive no son transparentes en el cuidado de la información de los propios ciudadanos. Fíjate qué interesante, Martín, que hace años se supo que la Policía Federal brasileña enviaba todos los datos de los ciudadanos brasileños al FBI. No claro. sé qué pasó con eso, supongo que no habrá cambiado. No creo que sea muy distinto en el caso de otros países, incluidos el nuestro. Es decir, cuáles son las garantías que tenemos como ciudadanos de el resguardo de nuestros datos, de nuestra intimidad y del espacio de lo privado que le costó a la humanidad muchísimo conquistarlo. Y justamente conquistar el derecho a la privacidad, conquistar el derecho, en fin, a resguardar ciertos elementos por considerarlos privados, por considerarlos que tienen que ver con la libertad del cuerpo, la libertad del alma, la libertad de la psique, la libertad del espíritu, y de repente es una situación invasiva que a veces hace acordar a 1984, otras al Mundo Feliz, en fin, a todas las, digamos, de los paisajes literarios que han tratado de mostrar los diferentes sistemas totalitarios. Hay que acordarse que siempre, siempre la restricción de las libertades tiene un argumento vinculado a la seguridad, ¿sí? Siempre, siempre a nuestra seguridad, a nuestro cuidado. Claro, vamos a estar más protegidos en la medida que vayamos cediendo más espacios de nuestra privacidad, de nuestra libertad, de nuestra autonomía, pero vamos a estar más cuidados. Esa sería como un poco
el juego, ¿no? Sí, eh, digamos, todo la invasividad. Por ejemplo, estamos hablando de esto del ADN, pero también, ¿quién vigila todo el sistema de cámaras cómo se maneja el tráfico de imágenes, el flujo de los ciudadanos, el control sobre ciertos ciudadanos y sobre otros no? Todas las formas de chantaje que se pueden dar, de implicancia, estamos en estados que judicializan a opositores, en sociedades, a ver, en estados democráticos que en muchos casos judicializan a sus opositores. Claro. Sí, sí, claro. Y Y no es algo de ahora, es algo que viene de hace muchos, muchos años. No son estados, yo te diría, lo suficientemente democráticos, claramente, como para, digamos, mostrar o exhibir un nivel de transparencia tal para generar tamañas exigencias sobre la población. Porque de hecho, digamos, los datos fundamentales sobre nosotros claramente ya los tienen. ¿Sí? Se trata de una transferencia permanente de datos y de formas nuevas de control. Ahora, también hay otro aspecto, que el ADN, por ejemplo, digamos, cómo lo están solicitando y demás, vendría a ser como una suerte de cédula de identidad del siglo XXI también. claro. Es decir, que toda aquella, digamos, bueno, toda la constitución de la documentación a través de la huella digital, el avance que significó encontrar todos los elementos que guardan las huellas digitales, el avance en el sentido de clasificación, ¿sí? Bueno, y de búsquedas frente a eventuales delitos u otras situaciones. Y también, bueno, la temática del ADN y de otros elementos que van a surgir, van a constituir, digamos, una nueva forma de identidad del siglo XXI. Cuando digo identidad, digo de control de la identidad o identidad, digamos, vinculada a diferentes documentos emitidos por el Estado, que obviamente van a ser documentos digitales o postdigitales, no el papelerío que todavía portamos nosotros en pasaportes, en cédulas, que ya tienen un chip de cualquier manera. Es decir, las formas de control sobre la ciudadanía en este momento son tan radicales que se puede decir que la privacidad desapareció y lo que tenemos es un sistema de espionaje, claramente, Claro, pero que vos podés colocar. muchas veces un Sí, sistema de espionaje además que cuenta con el aval de las propias personas, ¿no? Porque uno entrega información de manera claro, pero de voluntaria. cualquier manera, Sí, esto es complejo, porque por una parte es cierto, por ejemplo, que la utilización de cámaras disuade en cierto sentido a los delincuentes a cometer delitos, ¿sí? sí. Eso es cierto y está, Sí, está comprobado. digamos, Sí, en sí. las áreas más complejas de las diferentes ciudades ha dado buenos resultados en ese sentido. Ahora, en otro sentido también significa el control sobre la ciudadanía, que puede tener diferentes motivos. Porque, a ver, si estamos en un estado transparente, con corrupción cero y con posibilidad de mostrarse plenamente en todas sus dimensiones a la ciudadanía, y es más, y ser controlado por la propia ciudadanía, que los mecanismos, por ejemplo, de fiscalización que tenemos nosotros como ciudadanos son muy reducidos. Bueno, obviamente cada 4 años votamos y esa es una manera de decir si estamos de acuerdo o no con algo, pero en las grandes gestiones, digamos, del Estado, la participación ciudadana es muy reducida, e inclusive las veces que desde los propios gobiernos se trata de abrir instancias descentralizadoras y demás es bastante complejo porque no hay una cultura, digamos, de participación tan establecida, tan consolidada, sí, como en otros países. ¿Sí? Entonces se vuelve bastante difícil eso del control ciudadano sobre el Estado y bueno, hay que acordarse que son estados punitivistas, sí, que en fin no logran mostrar niveles de transparencia satisfactorios para la ciudadanía. Hemos hablado muchas veces de estos, entonces claro, si invocan una suerte de racionalidad hegeliana para defender el Estado y la seguridad, que yo creo que sí que puede terminar, y de hecho termina afectando la seguridad y la privacidad de los ciudadanos por aquel viejo principio, aquella vieja pregunta de quién vigila a los vigilantes.
Tenemos situaciones de corrupción, tenemos situaciones de chantaje, de judicialización, De abuso en muchos también. países de América Latina, de abuso de todo tipo, en muchos países de América Latina, en Uruguay también. Bueno, tenemos toda la incidencia del narcotráfico, que es una incidencia no hablada y que no se puede hablar mucho en diferentes dimensiones de control, y una cantidad a veces de intereses políticos, intereses de grupos filosóficos, intereses de diferente orden, que hacen que las estructuras estatales no sean transparentes para la ciudadanía en un país chico, ni que hablar en países como China, como Rusia, como Estados Unidos, en países enormes, mucho menos, ¿no? Nico, yo Claramente, escuchando pero pues, esto, digamos, en un país de estas dimensiones podría haber una transparencia más elevada y sin embargo no la hay, no la hay, claramente, claro, no, no la hay. claramente. No, escuchando esto que vos decías ahora, también Sí, me quedó repiqueteando en la cabeza algunos de los argumentos, ¿no? Porque esto, bueno, esta propuesta viene del Ministerio del Interior y en realidad, sin querer, la estamos enlazando a la idea de hoy, porque viene bárbaro para ejemplificar y disparar esta reflexión que vos estás haciendo, ¿no? sí, Pero yo recuerdo, por ejemplo, declaraciones del ministro del Interior, Luis Alberto Heber, hablando cuando habló de la propuesta de volver sobre el tema de los allanamientos nocturnos, por ejemplo, ¿no? Y sí, ahora con sí, este tema del ADN, uno de los argumentos sí. más utilizados es el argumento que dice los países más avanzados del mundo lo utilizan, ¿no? Ese es uno de los argumentos. Otro de los argumentos que escuché de algún otro jerarca del Ministerio del Interior dice algo así como, si usted no tiene nada que ocultar, no le preocupa que tengan su información, ni el ADN, ni esto, ni aquello, ni lo otro. ¿Qué te parece ese tipo de No, argumento? yo creo que, a ver, si uno no tiene nada que ocultar, no se tiene que preocupar por dar información. El problema es Sí, va más que vos allá, estás en claro. estructuras que no son transparentes, que pueden, o por ejemplo, la transparencia financiera es ideal. Ahora, si yo eso lo uso para ver tu situación y entonces empezar a ofrecerte préstamos por correo electrónico, por WhatsApp, ese es un tema. Claro, ¿Entendés lo que te digo? Es decir, claro. qué sé yo, cuanto más transparente, por ejemplo, en muchos países vos tenés las cuentas de las empresas privadas online, en muchos países, en muchos no latinoamericanos, obviamente. Pero ¿qué pasa? Eso exige también todo un nivel de responsabilidad. Te pongo el caso de la BBC, para hablar un poco de Sí, periodismo, ¿no? a Que ver. ha ganado su prestigio a nivel mundial porque fue tradicionalmente se ha caracterizado por decir, digamos, generar versiones lo más próximas a la verdad o a la verdad propiamente dicha en términos periodísticos, sociales y demás, y eso le ha ganado mucho prestigio, porque cuando ha tenido que criticar al gobierno británico, por ejemplo, o ha tenido que dar noticias que no han sido adecuadas para el gobierno británico, siempre lo hizo. Bueno, hasta que hubo una de las tantas guerras en el cercano oriente y bueno, en fin, creo que fue después del atentado de las Torres Gemelas o alguna otra situación de ese orden, que empiezan a emitir noticias falsas, ¿no? Y que dicen, o sea, inclusive hay una aclaración cuando empieza esta campaña de emisión de noticias falsas, que estas noticias pueden generarse en función de determinadas estrategias de guerra. Porque el Reino Unido estaba en guerra, estaba como parte de esa alianza, y bueno, y andan por ahí hasta que llega un momento que se genera tal malestar a la propia BBC que terminada la guerra piden disculpas y dicen que fueron presionados y bueno, en fin, una cantidad de situaciones que fueron muy complejas para ese momento, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Bueno, ahí vos decís, bueno, pero estos periodistas son realmente serios porque, a ver, tuvieron que transitar por una situación compleja, termina esa situación y tienen la capacidad y la valentía de decir, nos pasó esto, ¿sí? Y eso es una acción performática que trata de mostrar justamente la transparencia. Pero no estamos en esas situaciones, Martín, no estamos en esas situaciones. Entonces, vuelvo a la misma pregunta, ¿quién vigila a los vigilantes? Es decir, ¿quién te asegura a vos que esos datos no pueden ir para un lado, para el otro? Ser utilizados de diferentes maneras en un mundo cada vez más corporativo, más opacos y que las mafias de diferente orden y calibre tienen cada vez más poder. Claro.
Vos podés llamarle mafia a un clan familiar que se dedica a secuestrar gente o a organizaciones que son mucho más complejas y que son las organizaciones del siglo XXI, que muchas son de carácter mafioso. Y bueno, y muchas habitan espacios del Estado. Entonces es muy complejo, ya te digo, salvo, digamos, estados que pudiesen demostrar una transparencia absoluta, que no hubiese incidencia de ningún corporativismo en sus estructuras y demás. Bueno, pero eso no son los estados latinoamericanos, no es el estado uruguayo tampoco, claramente. A ver, eh, Sí. eh, y vos sabés, Martín, que yo diciendo estas cosas, inclusive en una democracia liberal, me genera una cantidad de problemas. Sin duda, sin duda. Como me lo Bueno, genera a y mí. eso es una constante porque trato de decir lo que pienso en los medios. Entonces ahí uno dice, bueno, a ver, sí, sí, estoy de acuerdo, pero entonces, a ver, ¿por qué me estás presionando a mí así o haciéndome tal cosa o tal otra? Y tiene que ver con el ejercicio de la libertad. Por eso te digo, salvo que haya niveles transparentes y que se pueda dar realmente un rendimiento de una rendición de cuentas, perdón, de los diferentes organismos del Estado, e inclusive de espacios privados y demás, yo creo que es un área muy delicada que los demócratas tienen que estar muy encima de estos temas para defender esos espacios, tanto el espacio público como el espacio privado. A veces vas a una plaza, tenés una reunión con una cantidad de amigos o amigas, o te encontrás con tu pareja, o tenés una reunión con la que hay gente que jugás al fútbol, yo qué sé, de repente te enterás que en tal cámara te dicen, ah, sí, hoy, o vas a un centro de estudio y te dice alguien, ah, qué linda la camisa nueva que tenés, y cómo sabes, no, porque te vi por la cámara, ¿cómo? Claro, Está mirando, o sea, ¿entendés? Ni siquiera, o sea, no tenemos protocolos de observación. claro. Mirá qué nivel de barbarie. O sea, seguimos siendo un poco la tierra purpúrea. O sea, qué nivel de barbarie, no tenemos protocolos de observación, no está muy claro quién observa, ¿sí? Ni a dónde van los datos. Claro. Eso es lo que está pasando ahora. Entonces, frente a esa situación, que inclusive, a ver, puede ser un problema de comunicación, puede ser que se encuentre todo, esté todo muy claro, aunque no, sé que no, y que no se logre comunicar de manera adecuada. Yo por ahora te diría que no es claro y que no es un espacio transparente, como tampoco son transparentes, digamos, todas aquellas nuevas formas de criminalidad que se están constituyendo en el siglo XXI, Sin duda. muy alojadas en el ciberespacio, que va desde la criminalidad intelectual, de alguien que qué sé yo, ponele, estamos hablando de algo acá en la radio, y yo te digo, ah, sí, ¿te acordás? Está el libro que usé el montaje y no sé qué, y los dibujos míos y la escritura, y sale algún libro que dice algo parecido porque escuchó la columna de Martín y Nicolás, cosa que muy uruguaya, hasta situaciones muchísimo más graves, que transcurren en la virtualidad más plena. Entonces también, por una parte, uno entiende que el Estado trate de modernizarse en la construcción de una identidad a controlar, ¿sí? A través de diferentes elementos que antes no tenía, como el ADN y otros también, ¿no? Que va adquiriendo gradualmente y que tienen que ver con todo este salto tecnológico y también con estas nuevas formas de controlar. Pero también uno tiene que preguntarse, bueno, a ver, yo puedo entender en que China Popular, que no es un país democrático, tenga palomas, tenga drones con formas de paloma que inocentemente se llegan a una plaza y escuchan y filman lo que dicen sus ciudadanos. Bueno, pero ahí no estoy en un estado no democrático. Ahora, resulta que muchas tecnologías de control que se utilizan en China Popular terminan siendo utilizadas por democracias liberales. ¿Sí? Entonces uno se pregunta, bueno, a ver, ¿tenderemos a un formato de control como el de China Popular? Me pregunto. Ahora, Digamos, los que vivimos en países democráticos, nosotros queremos un control como el que ejerce China Popular sobre sus ciudadanos. Yo no querría eso, francamente. Para mí Nicolás, ni para nadie. desde que el mundo es mundo, está claro que hay determinadas cuestiones que pasan por encima de la gente y la mayoría de los pueblos, no estoy hablando del Uruguay en general, estoy hablando en general, muchas veces desconocen u omiten, ¿no? O no toman determinada cabal conciencia de lo que está ocurriendo con determinada cuestión. Ahora, a mí me da la Sí, impresión que en el momento en el que estamos actualmente, eso se ha tendido a agravar mucho más por la sobreinformación,
por el desarrollo de las nuevas exactamente. tecnologías, porque no sabemos qué hacer con las nuevas tecnologías. Como vos decías recién, no hay protocolos, pero no hay protocolos No, muchas veces ni a nivel familiar, ¿no? Y entonces estamos como en no, una no, suerte no, de está locura claro. colectiva, ¿no? Sí, pero aparte, a ver, hay una cantidad de información, porque estamos hablando del ADN y de la policía, o en todo caso de estructuras estatales, pero los que acumulan mayor información sobre los ciudadanos del mundo no son los estados en este momento. Eso es lo que hay que tener claro. Son empresas privadas que son las que dirigen esta revolución tecnocomunicacional. ¿Sí? Claro, Que son claro. todas las empresas que vos y yo utilizamos y aparte, a ver, Martín, no tenemos otra posibilidad que utilizarlas para nuestro trabajo, para nuestra recreación, para, en fin, para hacer radio, este, para Totalmente, hacer televisión, para lo que se te ocurra. Es totalmente. decir, no tenemos posibilidad de escapar de eso. Entonces, ¿qué pasa? Esas empresas que no son empresas del Estado y que inclusive te digo más, y ya lo hemos hablado también, el Estado tiene, a ver, problemas muy serios en su control, muy serios, severos, ¿sí? Esas son las que acumulan mayor cantidad de datos sobre nosotros y nosotros no tenemos ningún control sobre eso. Y aparte, es cierto, nosotros firmamos permanentemente contratos cediéndoles todo, todo lo que hacemos, todo lo que ellos pueden hacer con nuestros datos, pero Claro. nosotros lo hacemos permanentemente, pero permanentemente, porque aparte te lo exigen las plataformas, te lo exigen las aplicaciones, tampoco es, pero bueno, vos asumís que o sea, vos cedés la privacidad de tus datos permanentemente, vos, yo, todos los ciudadanos del mundo. Y bueno, y eso, esos datos se venden. Y eso da muchísimo dinero y es lo que yo hablaba la otra vez de pluralidad virtual, es justamente esa situación. Ahora, ¿qué están haciendo los estados en relación a esta situación? Muy poco, porque son estados que surgieron en otra época y tienen estructuras que se van adaptando gradualmente a una revolución que los sobrepasa claramente en todas las dimensiones, en todas las situaciones, en todos los ejes que va diseñando casi diariamente. ¿Sí? Y eso hace que haya un retraso importante en la regulación o tal vez, bueno, pensar, bueno, cómo se protege la privacidad de los ciudadanos. Tampoco tenemos, no circulan mucho, y por motivos obvios, los datos de, bueno, la cantidad de situaciones complejísimas que se generan por por esta violencia sobre nuestra vida privada y sobre nuestro espacio privado íntimo permanente. Es decir, una cantidad de situaciones muy injustas, muy terribles que viven muchas personas por justamente eh, haber cedido y al mismo tiempo ser violentadas por tanto por espacios privados como espacios estatales en sus características más íntimas y específicas. Es una forma de control eh, radical que estamos viviendo y que la reflexión contemporánea acompaña, pero yo te digo un poco lo que te decía en la última columna, Martín, hay un déficit a nivel local de reflexión, salvo de algunos de nosotros que escriben algunas cuestiones sobre esto, o hablan sobre esto, dibujan o pintan sobre esto, pero somos muy pocos y creo que tiene que ver justamente con el hecho a ver, de cómo se superponen los corporativismos y el desarrollo de tecnologías de control en Uruguay, que es un Claro. país chico y por lo tanto bastante fácil de que tanto los corporativismos como las invasiones tecnológicas, las invasividades tecnológicas, vayan de la mano. Y eso hace que el espacio de libertades se restrinja cada vez más. Y por eso te digo, yo creo que, digamos, los demócratas en general, más allá de, pues esta es una cuestión de base, ¿no? Más allá en qué partidos se identifiquen o con qué corriente política o de reflexión o filosófica, en qué corriente se encuentren, creo que hay cuestiones que son muy, muy básicas y muy importantes a defender, que es justamente el no control sobre y la no absorción de tu espacio privado e íntimo. Da la impresión a veces que estamos con esa pantalla de Orwell, que no se sabe si estaba prendida o apagada, pero siempre se está el permanente ojo que todo lo ve.
que el problema es quién controla ese ojo. Es siempre la Totalmente. misma pregunta y lamentablemente, históricamente sabemos que siempre el exceso de control sobre los ciudadanos siempre estuvo basado y ha estado basado en la argumentación en la argumentación o en argumentos vinculados a la seguridad y demás, y que ha terminado generando situaciones sociales, culturales, políticas y económicas eh, muy duras y bueno, hay que pensar un poco en qué es el totalitarismo, en qué quiere decir el totalitarismo en el siglo XXI, que tampoco es igual, evidentemente, que a los sistemas totalitarios que conocimos en el siglo XX, que fue el siglo que inventó los sistemas totalitarios. Justamente, bueno, ahora estamos como una suerte de reactualización en medio de la revolución tecnocomunicacional, preguntándonos, bueno, ¿cuáles son los espacios privados? ¿Cuáles son los espacios íntimos? Si me voy a tomar un café a la Plaza Matriz, ¿sí? Con Martín para discutir la próxima columna, ¿por qué me tienen que estar viendo 35 personas por cámara o no sé cuántas? Claro. Pregunto. Totalmente. Pregunto, digo, ¿por qué? O sea, tendría yo derecho a pedir, miren, señor, no, no es que no me molesta, pero no tengo ganas que me estén mirando porque, no sé, me siento incómodo, no me gusta la camisa que me puse, qué sé yo. Claro. ¿Entendés? ¿Qué libertad? Claro, ¿qué libertad tengo yo para negar mi imagen cuando dicen, no, en realidad no es con usted, señor, estamos controlando que no haya robos, pero ayer lo que sí vimos es que se compró un reloj nuevo, vale, va, sí, sí, claro. Y ahí, ¿Entendés? claro, sí, sí, O sea, es una forma muy sutil de decirte, miren que lo estamos mirando. Ah, sí, sí, claro. claro. No es con usted, pero lo estamos Ya mirando. sé. Claramente. Ah, Nicolás, yo te quiero agradecer muchísimo este rato. La verdad que siempre nos disparás el pensamiento y me parece que hoy más que nunca era una tarde para pensar, no solo porque hace frío, sino porque realmente el tema acompaña y sin querer pudimos enganchar una cosa con otra. Y realmente este tipo de espacios creo que enriquecen la radio, que enriquecen la comunicación y que permiten entre todos poder sacar conclusiones del momento que estamos viviendo. sí, y también creo, Martín, Sí, que hay que lo hemos hablado muchas veces también, que hay que recuperar la posibilidad del diálogo y que son espacios donde sin se duda. construye mucho pensamiento, ¿no? Se construye mucho pensamiento, interviene mucha gente, Está es bueno. volver un poco al ágora también en medio de de esta En el pandemia. medio de esta pandemia. Nico, te mando el Sí. abrazo fuerte y claro de siempre y la seguimos en unos días, ¿eh? Un abrazo grande, Martín, nos estamos